Puede tomar su asiento. Encontramos en el capítulo anterior, en el capítulo 1 de Génesis, que Abraham, luego de pasar un tiempo de prosperidad y también de paz, que fue llamado por Dios al sacrificio. Estando en tierra de los filisteos, la palabra de Dios nos indica que Abimelech, el rey de los filisteos, reconoció que Dios estaba con Abraham en todo lo que él hacía. Qué tremendo es eso, que cuando hasta los que consideramos que deberían ser enemigos del pueblo de Dios reconocen que Dios está con nosotros. Aun cuando el mundo comienza a reconocer que la mano de Dios está sobre la iglesia y nuestros ministerios. Y Abraham y Abimelech hicieron un pacto en Berseba, que quiere decir el pozo del pacto. Después de que Abraham había recuperado aquel pozo que él había perdido. Y la palabra de Dios dice que allí Abraham invocó el nombre de Jehová, Dios eterno, y moró allí muchos días. Encontramos que después de pasar largos años esperando la promesa de Dios, el hijo de la promesa, y luego Abraham, viendo el cumplimiento de lo que era una imposibilidad, ese milagro maravilloso, un testimonio vivo de que Dios había hecho algo sobrenatural en la vida de Abraham y de Sara, algo que solamente Dios podía haber hecho. Un hombre de casi 100 años de edad, con una esposa anciana, teniendo un hijo, ya cuando la esperanza se había perdido. Humanamente, aunque Abraham creyó en la promesa, hasta él le reclamó a Dios de por qué él no le estaba dando un hijo. Y luego Dios responde milagrosamente y le llega ese hijo tan esperado, le llega Isaac. Imagínense, después de tantos años esperando el cumplimiento de Dios, él había salido de su tierra, de su parentela, había escuchado la voz de Dios que le había prometido ser una gran nación, como la arena a la orilla del mar y como las estrellas arriba en el cielo. Y él estaba teniendo ese cumplimiento en su vida. Ahí estaba con ese niño, esa promesa de Dios, el heredero de la promesa, el cual iba a salir naciones poderosas, el cual iba a ser a través de la promesa el heredero de las naciones, Isaac, el hijo de la promesa. Él tenía paz alrededor, tenía paz con sus enemigos, estaba prosperado y bendecido. Los reyes de la tierra reconocían la unción que estaba sobre la vida de Abraham. Ellos le tenían como profeta de Dios y pedían sus oraciones y su rogativa a su favor. Abraham era un gran hombre de Dios, considerado aún por las naciones alrededor de él. Había sido bendecido, y podemos decir que en ese momento, cuando llega
Génesis capítulo 22, podríamos decir que Abraham estaba en su mejor momento. Porque la Biblia dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Después de cuáles cosas? Después de las bendiciones. ¿Después de qué cosa? Después de la prosperidad. Podríamos decir, después del avivamiento. Después cuando se está cumpliendo las promesas de Dios. Después de esas cosas viene un tiempo de prueba, un tiempo difícil. Y le dijo Abraham, y le dijo, heme aquí. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Morai y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Noten eso, él se fue al lugar que Dios le dijo, aunque el mensaje no tenía sentido, aunque después de lo que Dios le había prometido, el lugar y el trabajo que Dios le había encomendado no tenía ningún sentido. Porque ¿qué sentido tiene que Dios te promete ser padre de naciones, que te dé la promesa por fin? Abraham esperando 25 años para el cumplimiento, y ahí Dios le dice, vas a tener que sacrificar a tu único hijo, a quien amas. Es que muchas veces lo que Dios nos dice no tiene ningún sentido. A veces lo que está ocurriendo en nuestra vida no tiene ningún sentido. Solamente podemos confiar que Dios nos ha hablado, que hemos escuchado la voz de Dios, que hemos recibido dirección de parte de Dios. Y si nosotros sabemos y estamos seguros de que Dios nos ha hablado, no podemos hacer otra cosa sino obedecer lo que Dios nos ha mandado. Lo que le estoy diciendo hoy en esta mañana, que hay momentos en nuestra vida, hay tiempos en nuestra vida que Dios nos llama al sacrificio. Dios nos prueba a través del llamado al sacrificio. Y esa prueba es para ver qué vamos a hacer. Dios sabe y Él conoce todas las cosas, pero también nosotros tenemos que saberlo. Si es que nosotros estamos dispuestos a no hacer nuestra voluntad, a no vivir nuestra vida a nuestra manera, a no cumplir con nuestros propios deseos y nuestras ambiciones personales. Pero si estamos dispuestos a poner nuestros deseos, nuestros anhelos y nuestras ambiciones y nuestros pensamientos y nuestros planes en la mano de Dios, estamos dispuestos a ponerlo sobre el altar de Dios y decir, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la suya. Así que cuando Dios nos llama al sacrificio, no tenemos que hacer otra cosa que hizo Abraham, que se fue al lugar que Dios le dijo. Aleluya. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos juntos y adoraremos y volveremos a vosotros.
Yo quiero que escuchen esas palabras. Le dijo: nosotros vamos a volver, vamos a ir allá y vamos a adorar a Dios, pero nosotros vamos a volver. Y yo le pregunto hoy, ¿cómo sabía Abraham que iban a volver? Es que él no sabía que sí iban a volver. Es que según lo que Dios le dijo, él iba a volver solo, pero él, siendo un hombre de fe, teniendo un seguro incierto, aunque la orden de Dios no le tenía ningún sentido, aún pensando en su mente, en su corazón, que el sacrificio que le estaba requiriendo Dios no tenía ningún sentido, al parecer iba en contra de la promesa que Dios le había dado. Pero él, siendo un hombre de fe, él le dice a los siervos: esperen aquí, espérenos, porque nosotros vamos a volver. Aleluya. Yo quiero que alguien reciba esa palabra hoy en esta mañana. Porque hay hombres y mujeres que hoy en día en la obra de Dios están pasando momentos difíciles, están pasando momentos de necesidad económica, están experimentando ataques del enemigo, están con problemas en sus congregaciones, están levantándose rebeldes en contra suyo. Hay alrededor tantas cosas y a veces quieren inundarnos el espíritu de desánimo que nos quiere decir que nos rindamos. Pero hoy quiero decirle: alguien necesita levantarse en fe y decir, aunque estemos pasando un momento difícil, aunque Dios nos llame al sacrificio, nosotros volveremos. Nosotros volveremos. La promesa de Dios no muere. Yo no voy a detener. Yo sigo creyendo que Dios es bueno. Aunque no parezca, sigo creyendo que Dios es fiel. Aunque no parezca, sigo creyendo que Dios está conmigo. Así que, aunque no tenga sentido, yo declaro por la fe, no ando por la vista, yo hablo por la fe. Nosotros volveremos, subiremos y ahí adoraremos, pero nosotros vamos a volver. Alguien dele la gloria a Dios. Respondió Abraham en el versículo 8, dice: Dios se proveerá para el holocausto, hijo mío. Porque ahí subiendo, Isaac le dice a su padre: Padre mío, le dijo: heme aquí. Le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Es que mientras se acercaban al lugar de adoración, al lugar del altar, el hijo de la promesa se estaba dando cuenta que se le había olvidado algo importante. Es que no había llevado con ellos el cordero. Les dijo: aquí tenemos la leña y tenemos el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Aleluya. Lo que le estoy diciendo es que Dios nos llama al sacrificio. Y eso es algo que nosotros, que somos más jóvenes, Dios nos hace pasar para que nosotros aprendamos de que como nuestros padres antes que nosotros
como nuestros ancianos antes con nosotros. Ellos tuvieron que pasar por sacrificio, que nosotros también. Porque Dios nos enseña que no es suficiente la leña, y Dios nos enseña que no es suficiente el fuego. Es que a veces Dios nos enseña, aunque tengas la leña, aunque tengas el fuego, a veces hay algo que te falta. Hay algo que falta que se llama el sacrificio. Y a veces hay una generación de padres que quieren esconder a sus hijos del sacrificio. Quieren esconder a sus hijos de todo lo que tuvieron que pasar en el pasado, de todas las lágrimas, los sacrificios, esos sufrimientos que pasaron. Y ustedes dicen: yo no quiero que mis hijos pasen por lo mismo. Yo no quiero que sufran tanto como yo sufrí. Yo no quiero que tengan que pasar tantas dificultades como yo le pasé. Yo no quiero que ellos sufran en la obra de Dios para cumplir llamado como yo cumplí. Pero ¿sabes algo? Si son llamados de Dios, Dios permite que ellos pasen por el sacrificio también. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: sufre penalidades como soldado de Jesucristo. Es que a veces Dios permite que pasemos por momentos de sacrificio para que aprendamos que no es suficiente el fuego. No es suficiente saber predicar en un púlpito. No es suficiente tener elocuencia. No es suficiente tener liderazgo. No es suficiente ser preparado. Nosotros también tenemos que aprender si Dios me va a usar. También tengo que pasar por el sacrificio. Hay algunos que se están preguntando: ¿por qué Dios permitiste si yo soy hijo de la promesa? Si yo tengo la unción de mi Padre sobre mi vida. Yo tengo la palabra profética de mi Padre. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarte. Y tú tienes que saber que la única manera que realmente puedes entender lo que cuesta servir a Dios es también pasar por el sacrificio. No temas el sacrificio. No temas las necesidades. No temas las críticas. No temas las murmuraciones. No temas lo que el enemigo puede hacer en contra de ti. A Dios te ha dado la promesa. Confía en Dios. Confía en Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque los altares de Dios tienen la leña, pero no cuenta si también no tiene el holocausto sobre el altar. Es que tiene que haber un sacrificio. Es que tiene que haber una ofrenda para poder ofrecer a Dios. Estoy pasando por el sacrificio. No temas, no temas. Padres, no temas que tus hijos sacrifiquen, porque eso lo va a hacer fuerte, eso lo va a hacer valorar lo que han recibido, eso lo va a hacer entender que Dios es fiel y es cumplidor de su promesa, que
Oh, Shataya, ya, ya. Oh, ya, Rabo, Sotia, Rabaja. Oh, ya, Rabaya, la, baja. Oh, Abraham le dijo a su hijo, no te preocupes, hijo. Oh, ese hombre de fe le dijo, no te preocupes, porque Dios se proveerá de cordero. Oh, Shataya. Oh, ya, Rabo, Sotia, Rabaja. Oh, Dios va a proveer, Dios va a proveer. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó ahí un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y le puso sobre el altar. Hoy alguien necesita ponerse sobre el altar de Dios. Usted, hijo de la promesa, aleluya, usted, varón y mujer de Dios, póngase sobre el altar, confíe en Dios, aunque sientas temor, aunque sientas que no tiene sentido lo que Dios está permitiendo en tu vida, confíe en Dios, que Dios va a proveer. Adora, adora, adora a Dios. Dile, Señor, aquí me ponga sobre el altar. Señor, no importa lo que pidas de mí, no importa lo que me cuesta, no importa lo que estoy pasando, no importa la lágrima que estoy derramando, no importa las heridas que tengo, no importa cuando no tiene sentido, pero Señor, yo me entrego, que no se haga lo que yo quiera, que no se haga mi voluntad, sino que seas tú haciendo la obra en tu vida. Eso. Oh, Shataya, ya, ya. Oh, ya, Rabo, Sotia. Y la palabra de Dios dice, y extendió Abraham en su mano y tomó el cuchillo. Y en ese momento el ángel de Jehová le dijo, Abraham, Abraham, no extienda tu mano sobre el muchacho ni le haga nada, porque yo ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Oye, diga, Señor, yo no te rehuso nada. Yo no rehuso nada. Yo me entrego plenamente a tu casa. Ahora se dice el Señor que tú eres digno de la promesa, que tú eres digno de las bendiciones, que tú eres digno de lo que te he prometido, porque no me rehusaste lo que más amaste. Es que algunas veces tenemos cosas que amamos, o tenemos pensamientos y proyectos que nosotros amamos, pero Dios no llama el sacrificio. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Es que cuando tú entregas todo, es que cuando usted no se rehúsa, es que cuando diga, Señor, no tengo más fuerza para seguir, no me tiene ningún sentido, pero heme aquí, Señor, es ahí cuando viene la provisión. Es en el lugar de sacrificio, es en el lugar de entrega, es cuando nos ponemos sobre el altar, que Dios dice, hasta aquí ha llegado,
la palabra carnero también significa fuerza. Es que cuando a nosotros nos acaba la fuerza, que a Dios nos dice, yo tengo fuerza sobrenatural. Yo doy fuerza al que no tiene ninguna. Dios va a proveer fuerza. Dios va a proveer poder. Viene la provisión. Viene la bendición. Viene el crecimiento. Pero lo vas a encontrar en el lugar de sacrificio. El fuego de Dios solamente cae en el altar donde hay sacrificio. El fuego del cielo solamente cae sobre el altar donde hay sacrificio. Así que hoy levantemos nuestras manos y hoy hablemos con Dios. Decimos, Señor, aquí estoy, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Yo no me rehuso. Aquí está mi vida, mi corazón, mi familia, mi ministerio. Señor, aquí estoy. Haga lo que tú quieras conmigo. Que no sea conforme a mi voluntad. Yo no voy a rendirme. Yo no voy a renunciar. Yo no voy a volver atrás. Voy a cumplir tu propósito. Porque yo sé que tú eres mi proveedor. Alguien puede alabar a Dios, alguien puede expresar esa palabra de fe, alguien puede adorar a Dios desde el altar de su sacrificio, alguien puede engrandecer al Señor por lo que está haciendo en su vida. Si en el momento las cosas no son lo mejor, alaba a Dios. En la prueba, alaba a Dios. Fuerte esa alabanza. Abre su corazón desde el altar del sacrificio. Abre su corazón desde el altar del sacrificio. Los pastores también podemos adorar. Los pastores también sabemos adorar. En medio de la prueba la iglesia adora. En medio de la prueba los pastores adoran. En medio del sacrificio somos olor fragante. Recibe esta adoración pastoral, recibe esta oración desde el altar de nuestro sacrificio.
pastor, alza tu voz para alabar a Dios. En medio de la prueba, alaba. En medio del dolor, alaba. En medio del luto, alaba. En medio de la dificultad, alaba. Alaba a Dios en esta mañana. Diga conmigo, Dios es bueno. Grite conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Paso. Dios es bueno. Todo el tiempo.